Bienvenidos a Platón con Salvavidas. Soy Iván y hoy navegamos por la historia. Imagina una civilización sin murallas, sin ejércitos permanentes, sin héroes armados ocupando el centro de sus mitos. Un mundo donde los palacios no están fortificados, donde el arte no celebra la batalla, sino la vida, donde la figura sagrada no es el guerrero, sino la diosa. Ahora imagina otra, una sociedad donde el honor se mide en combate, donde el modelo humano es el guerrero, donde la jerarquía, la sangre y la gloria organizan el poder. Un mundo que siglos después hará que una madre espartana le diga a su hijo: vuelve con el escudo, o sobre él. No sin él, y es que la vergüenza no se tolera, la derrota deshonrosa no es opción. Ahora imagina que la segunda civilización llega a la primera. Eso, según una hipótesis polémica, es el choque entre los pueblos indoeuropeos y las antiguas culturas mediterráneas del Egeo, como la civilización minoica de Creta. Durante siglos existió en el Mediterráneo un mundo diferente, y luego cambió. Hoy damos por hecho que la guerra es natural, que siempre ha estado ahí, que forma parte del ser humano desde el principio. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la guerra no fuera inevitable, sino cultural? Hoy vamos a hablar de indoeuropeos y de pueblos mediterráneos y de lo que ocurrió cuando se encontraron. Para este episodio vuelvo a un libro que ya nos acompañó cuando hablamos de Troya, Hijos de Homero, de Bernardo Soubirón. Por si te interesa, te dejo el enlace en la descripción. Soubirón plantea una tesis fuerte y discutida, que el nacimiento del mundo griego no fue simplemente una evolución interna, sino resultado de un encontronazo, y la palabra suya, entre dos modelos de civilización. Un encontronazo que habría tenido lugar aproximadamente entre los siglos XV y XIV a.C., en plena Edad del Bronce. Por un lado, pueblos indoeuropeos de estructura guerrera, patriarcal y jerárquica. Por otro, las antiguas gentes del Egeo, a los que los propios griegos llamarían más tarde pelasgos, poblaciones prehelénicas que habitaban la península y las islas antes de la llegada de grupos que hablaban una lengua indoeuropea que con el tiempo se convertiría en griego. Un mundo egeo antiguo cuya expresión más brillante fue la civilización minoica de Creta, que al menos en su iconografía y en su organización visible no parecen estructuradas alrededor de la guerra. No estamos hablando de buenos y malos, estamos hablando de modelos distintos. Soubirón sostiene que cuando esos pueblos se encuentran, el encontronazo, el modelo guerrero se impone, y que ese cambio no fue solo político, sino simbólico, que alteró la estructura del poder, la organización social y también el lugar de la mujer en el nuevo orden. Y algo que me llama mucho la atención es cómo Soubirón defiende esta tesis, leyendo los mitos griegos como memoria cultural. Para Soubirón, los mitos no son cuentos para entretener, son relatos donde queda inscrito el trauma del cambio. Soubirón no lee a Homero como si fuese periodista, lo lee como quien escucha una memoria antigua transformada por la imaginación, y se pregunta qué partes del mito encajan con la geografía, qué encaja con los desplazamientos conocidos, qué encaja con los cambios arqueológicos. Y cuando mito, paisaje y restos empiezan a alinearse, entonces se atreve a proponer una hipótesis. Cuando Apolo llega a Delfos y derrota a la serpiente Pitón, apropiándose de un santuario anterior, Soubirón no dice que eso ocurriera exactamente así. Lo que dice es que hay una imagen muy potente, un dios nuevo que ocupa un lugar antiguo, un orden que sustituye a otro, un centro religioso que cambia de manos. Hoy vamos a recorrer esa hipótesis y no la vamos a aceptar sin más. Vamos a darle una vuelta. Así que quédate hasta el final, abróchate el salvavidas, porque hoy navegamos por el Mediterráneo del segundo milenio antes de Cristo, un mar luminoso en la superficie y turbulento en el fondo. Cuando decimos indoeuropeos, parece que estamos hablando de un pueblo misterioso, de una tribu antigua. Pero no, indoeuropeo no nació como una palabra militar, nació como un problema lingüístico. A finales del siglo XVIII, el Imperio Británico consolida su dominio en la India, y como todo poder que se expande, aprende algo fundamental: gobernar es complicado. Porque si quieres administrar justicia, recaudar impuestos o resolver disputas legales, tienes que entender las leyes locales. Y muchas de esas leyes están en textos antiguos escritos en sánscrito. Así que los británicos empezaron a estudiar el sánscrito en serio, no por romanticismo oriental, sino por necesidad administrativa. Y en 1786, en Calcuta, un juez británico llamado Sir William Jones pronuncia una conferencia que cambia la historia. Bueno, no cambia el precio del pan en Londres, pero sí cambia la forma en que Europa empieza a mirarse a sí misma. Jones no estaba buscando el
origen de Europa, estaba estudiando textos jurídicos. Pero al comparar el sánscrito con el griego y el latín, descubre un parentesco inesperado. Las similitudes no pueden ser casuales. Las raíces de palabras básicas, padre, madre, hermano, la estructura gramatical, los sistemas verbales, todo apunta a un parentesco profundo. En su discurso dice algo que hoy suena casi obvio, pero que en 1786 no lo era. La lengua sánscrita, cualquiera que sea su antigüedad, posee una estructura maravillosa, más perfecta que el griego, más rica que el latín y más exquisitamente refinada que ambas. Y sin embargo, guarda con ambas una afinidad tan fuerte, tanto en las raíces verbales como en las formas gramaticales, que ningún filólogo podría examinarlas sin creer que han surgido de una fuente común que quizás ya no exista. No está diciendo que se parezcan, está diciendo que vienen del mismo lugar, que comparten un origen. ¿Origen? Sí, ya sé lo que estás pensando. Estás pensando en Hubble, ¿verdad? A principios del siglo XX, un astrónomo llamado Edwin Hubble, el del telescopio famoso que además veía regulinche de un ojo, descubre que las galaxias se están alejando unas de otras. Y si se alejan, ayer estaban más juntas que hoy, y la semana pasada aún más. Y si seguimos hacia atrás, más juntas hace 1000 años, más juntas hace 1 millón, más juntas hace 1000 millones, hasta que alguien hizo los cálculos. Y los cálculos dieron que hace unos 13.800 millones de años, no 15.000, que si no los físicos se enfadan, todo estaba comprimido. Tú, tu abuela, tu tatarabuelo, el Kremlin, el Yucatán, las pirámides de Egipto, el Partenón, Agamenón y su porquero, Indurain en el Tour, los dinosaurios, el Mediterráneo, el Himalaya, el sistema solar, todas las galaxias, la materia, la energía, el tiempo, todo condensado en un punto de densidad absurda, el Big Bang. Y con las lenguas ocurre algo parecido. El proto-indoeuropeo sería ese momento inicial, el Big Bang lingüístico. Una lengua reconstruida, no documentada directamente, pero inferida por comparación. Nadie la ha oído jamás. No se tiene un manuscrito, pero sus huellas están en todas partes. Y entonces, si hubo una lengua común, ¿quién la hablaba? ¿Dónde estaba ese mundo? Tuvo que haber una comunidad que la hablara. Y en cuanto los lingüistas aceptan esa idea, surge la pregunta: ¿cómo llamamos a esa gente? Porque cuando empiezan a hablar de origen, la mente quiere rostro, quiere territorio, quiere un nombre. A lo largo del siglo XIX se propusieron varios. Se habló de proto-indoeuropeos, que es el término más prudente y técnico. Se habló de indogermanos, especialmente en el ámbito alemán. Se intentó ubicarlos aquí o allá, en las estepas pónticas, en Anatolia, en el Cáucaso. Y en medio de ese entusiasmo por clasificar el pasado, apareció otro término. Algunos autores comenzaron a llamarlos arios. La palabra no era inventada. Procedía de antiguas lenguas indoiranias, donde aria significa algo así como noble o propio del grupo. Pero el problema no estaba en la filología, estaba en lo que vino después. Con el tiempo, el término se cargó de una lectura racial e ideológica que poco tenía que ver con la lingüística. En el siglo XX esa deformación alcanzó consecuencias trágicas. Y desde entonces el ámbito académico serio ha abandonado prácticamente esa palabra. Porque con indoeuropeos no estamos hablando de razas, estamos hablando de lenguas. Y las lenguas no llevan sangre incorporada. Ahora bien, historiadores y divulgadores contemporáneos como Alberto Garín han señalado que quizá el propio entusiasmo por buscar un origen indoeuropeo también tenía algo que ver con el clima intelectual del siglo XIX. Un siglo obsesionado con las naciones, con las raíces, con la identidad profunda. Un siglo que, al descubrir que Europa compartía una base lingüística común bastante amplia, necesitaba al mismo tiempo diferenciar, jerarquizar, profundizar hacia un origen más remoto. Buscar el antes del antes. ¿Significa eso que la hipótesis indoeuropea es un invento político? No. La lingüística comparada tiene fundamentos sólidos, pero sí significa que las preguntas que hacemos al pasado nunca son inocentes y que incluso las teorías científicas nacen en contextos históricos concretos. Aquí lo importante, creo yo, es distinguir. Una cosa es el método comparativo que muestra parentescos reales entre lenguas y otra cosa es la lectura ideológica que se haya hecho después. Sobre el origen de los indoeuropeos hay varias teorías.
Algunos los sitúan en Anatolia, en la actual Turquía, otros en la región de Armenia y el Cáucaso. Pero la hipótesis que más fuerza ha ganado en las últimas décadas, sobre todo gracias a los estudios arqueológicos y genéticos recientes, es la llamada hipótesis de las estepas, asociada a la arqueóloga lituana Marija Gimbutas. Según la hipótesis de las estepas, el núcleo original se situaría en las estepas póntico-caspias, al norte del Mar Negro y en contacto con el Cáucaso, y su primera expresión arqueológica reconocible sería la cultura Yamnaya, hacia el 3300-2600 a.C., pastores que enterraban a sus muertos bajo túmulos, los llamados kurganes, y que vivían en un paisaje abierto donde la movilidad no era una lección romántica, sino una cuestión de supervivencia. A partir de ahí, en Europa central y septentrional, aparece la llamada cultura de la cerámica cordada, hacia el 2900 a.C., con cambios visibles en enterramientos, armas y organización social. Más tarde, en Europa occidental y en la península ibérica, surge el fenómeno del paso campaniforme. No estamos ante una única oleada que lo arrasa todo, estamos ante movimientos sucesivos, mezclas y adaptaciones. Pero el hilo conductor es claro: desde las estepas hasta amplias zonas de Europa hay huella genética, cultural y probablemente lingüística. No solo viajan palabras, viajan personas. Y no se detienen en el Danubio ni en el Egeo. Algunas de esas ramas avanzan hacia el oeste, otras hacia el sur y otras hacia el este, hasta el subcontinente indio, de ahí el nombre indoeuropeos, porque las lenguas que nacen de ese tronco común terminarán hablándose desde la India hasta el Atlántico, del sánscrito al griego, del latín a las lenguas germánicas y eslavas, y de ahí al español, al francés, al inglés, al alemán, al ruso. Cuando hoy hablamos en Europa y en buena parte del mundo, estamos usando descendientes de aquella lengua reconstruida que nadie escuchó jamás. Un arco inmenso que conecta mundos que durante siglos parecían separados. Y esas personas viven de una manera muy concreta. Sociedades de pastores acostumbradas a desplazarse con sus rebaños, a competir por recursos, a moverse cuando el entorno cambia. En ese mundo el caballo deja de ser un animal lejano. El caballo no nace con los indoeuropeos, había sido domesticado siglos antes en las propias estepas iroasiáticas. Pero es en ese ecosistema abierto donde adquiere un papel estructural. Permite recorrer distancias mayores, permite vigilar territorios amplios, permite reaccionar con rapidez. Cuando una sociedad integra esa movilidad en su estructura económica y militar, su relación con el espacio cambia. No convierte automáticamente a nadie en conquistador, pero sí amplía el radio de acción. Hace posible algo que en otros entornos es mucho más difícil: la expansión sostenida. Y hay un segundo elemento que altera todavía más el equilibrio: el carro ligero de guerra. No es un tanque antiguo, pero es una plataforma móvil de prestigio y poder. Permite desplazarse con rapidez en campo abierto, permite golpear y retirarse, permite convertir el movimiento en ventaja estratégica. Y cuando ese mundo móvil entra en contacto con sociedades más asentadas, la fricción es casi inevitable. Ahora bien, no estamos hablando necesariamente de hordas arrasándolo todo. La historia real rara vez funciona como en las películas. Suele ser más lenta, más ambigua y más mezclada. Sabemos que entre finales del tercer milenio y comienzos del segundo milenio a.C., entre el 2200 y el 1800 a.C., empiezan a producirse movimientos hacia el sur, y hacia el 1600 a.C., en la Grecia continental, el mundo micénico ya está firmemente instalado. ¿Por qué se movieron? No tenemos ninguna crónica que nos diga nada, así que vamos a preguntarle a Viros, un indoeuropeo promedio. ¿Qué? ¿Quiénes sois? Pasad. Perdón. Si me he puesto un poco violento, lo siento, pero es que, bueno, tenéis que entender que yo soy un indoeuropeo promedio y yo soy guerrero. ¿No lo veis? Soy guerrero. Lo siento, ya lo dejo. Sí, yo soy guerrero. Siempre estoy con la espada preparada. La espada preparada siempre. Me levanto y ahí la tengo. El yelmo también, para que no me den con las espadas los demás. Pero también soy pastor. Aquí me veis con la vara de pastorear. A ver, aquí... Ya lo habéis visto mientras veníais. Aquí cada vez hay menos hierba. Y cada vez somos más primos. ¿Dónde habéis aparcado? Al lado, en la estepa, ¿verdad? En la estepa, pues ya lo habréis visto. Cada vez menos hierba y más primos.
Además, el clan de al lado no para de mirar. No para de mirarnos el ganado. Que los tengo ahí ahora encerrados. No paran de mirar porque vengo de pastorear. Y los he visto, mirando. Los he visto. Y eso no es buena señal. Eso lo sabes tú y lo sé yo. No es buena señal. Tenemos caballos, tenemos carros. Y hacia el sur dicen que hay tierras más ricas. Así que enganchamos el carro. Y si al sur hay tierra libre, pues será nuestra. Y si no está tan libre... Interesante, muchas gracias, Viros. Las hipótesis apuntan a una combinación de factores, como casi siempre. Cambios climáticos que presionan los pastos, crecimiento demográfico, competencia entre clanes, ventaja tecnológica con el caballo y el carro. Y cuando la presión se acumula en un paisaje abierto donde los recursos son limitados y la movilidad es supervivencia, la competencia se vuelve estructural. Quizá por eso muchos investigadores han asociado a estos pueblos con un modelo más belicoso, no porque llevaran la guerra en la sangre, sino porque su forma de vida podía convertir el conflicto en una herramienta habitual. Y cuando un modelo así entra en contacto con sociedades más asentadas, ahí empieza nuestro problema. Antes de hablar del encontronazo, vamos a mirar qué mundo existía ya en el Mediterráneo. Porque el Mediterráneo oriental no era un vacío esperado a ser llenado. En la isla de Creta, desde el tercer milenio a.C., florece una civilización que durante siglos domina el Egeo. Mira estas imágenes. Palacios amplios, patios centrales abiertos al cielo, escaleras que conectan distintos niveles, almacenes llenos de grandes pitoi para guardar aceite y grano, columnas pintadas, frescos con delfines, lirios y escenas rituales, Nosos, Festos, Malia. Centros organizados alrededor de la administración, el intercambio y el culto. Ahora detente un momento. No pienses en lo que ves, piensa en lo que falta. Si comparas estas ciudades con otras del mundo antiguo, ¿qué elemento te sorprende no encontrar? No hay una arquitectura obsesionada con el asedio. No hay una lógica constructiva dominada por la defensa permanente. Una civilización sin murallas. Eso no significa que no hubiese conflictos. En el mundo antiguo los conflictos existen siempre. Pudo haber disputas entre comunidades, competencia por rutas comerciales, tensiones por recursos o por control de puertos. También sabemos que había armas. Sabemos que el Mediterráneo nunca fue un espacio completamente pacífico. Pero la guerra no parece ser el principio organizador del espacio, y en el mundo antiguo eso es llamativo. Pero vamos a parar un momento. Cuando hablamos de guerra, ¿de qué estamos hablando? No de una pelea, no de un asesinato, no de violencia puntual. Bernardo Soubirón distingue otra cosa. Habla de guerra como estructura social organizada, como institución, como sistema donde existe una élite guerrera estable, donde el combate es fuente de prestigio y donde la ciudad se diseña pensando en el asedio. La violencia puede existir en cualquier comunidad humana, eso no es discutible. La pregunta es otra. ¿Está la guerra en el centro del sistema? ¿Organiza el poder? ¿Define el ideal humano? ¿Moldea la arquitectura? Y en el caso minoico, al menos por lo que vemos, no parece ser así. El mar Egeo no es una amenaza constante, sino una vía de intercambio. Las rutas marítimas unen las islas, puertos, mercancías y símbolos. La economía minoica es comercial y marítima. Y eso lo vemos reflejado en su arte. Si miramos los frescos, no vemos largas escenas de batalla ni héroes atravesando enemigos. Vemos delfines, pulpos, lirios, escenas de salto del toro. El toro está presente, pero no como trofeo de caza, como elemento simbólico, como parte de un ritual complejo, no como enemigo abatido. Lo que estamos viendo no es tauromaquia en el sentido histórico en que la conocemos. No es un espectáculo centrado en la muerte ritual del animal. Esto es otra cosa. Es lo que llamamos taurocatapsia, un ritual en el que el toro no aparece como enemigo abatido, sino como el eje de una ceremonia acrobática. El cuerpo humano no domina al animal con armas, lo atraviesa, lo roza, lo salta. No se ven espadas y no se ven lanzas, tampoco vemos escenas de ejecución. Eso no significa que en el mundo antiguo no existieran sacrificios de toros, y tampoco significa que tradiciones posteriores como la tauromaquia peninsular no tengan su propia historia, pero no estamos en ese punto. Y hay otro detalle que llama la atención, la presencia femenina. En la iconografía minoica abundan figuras femeninas en contextos rituales.
Por un lado están las famosas estatuillas halladas en Knossos, que solemos llamar diosas de las serpientes. Pequeñas figuras de loza del siglo XVI a.C. con falda acampanada, el torso descubierto y los brazos extendidos sosteniendo serpientes en las manos. No sabemos cómo las llamaban ellos, el nombre es moderno. Tampoco sabemos con certeza si representan a una diosa o a una sacerdotisa. Pero la imagen es poderosa, una figura femenina en posición central, dominando o sosteniendo animales asociados al mundo tónico, subterráneo, al misterio, a la renovación. Por otro lado, encontramos representaciones más amplias de una figura femenina vinculada al dominio simbólico sobre los animales. En el mundo griego posterior, esta figura recibirá el nombre de Podnia Terón, que significa literalmente señora de las bestias. Es un título, no un nombre propio. Una figura femenina que aparece flanqueada por animales, felinos, aves, criaturas salvajes, en actitud de autoridad. No estamos diciendo que la diosa de las serpientes y la Podnia Terón sean exactamente la misma entidad. Son motivos distintos, contextos distintos, pero comparten algo esencial. El centro simbólico es femenino. Y no nos perdamos en el detalle arqueológico. Podemos discutir si lo que lleva en la cabeza es un gato o un tocado, si las serpientes la custodian o ella las domina, si se trata de una diosa concreta o una figura ritual. Todo eso es interesante, pero quizá no es lo decisivo. Lo decisivo es lo que está delante de nuestros ojos y muchas veces pasamos por alto. La figura central es una mujer. No un rey armado, ni tampoco un héroe celebrando una victoria. No vemos un guerrero con lanza. Una mujer ocupa el eje del imaginario religioso. Y en el segundo milenio antes de Cristo eso no es un detalle menor. Eso no significa que estemos ante un matriarcado idílico. No tenemos textos descifrados que describan su sistema político con precisión. La lineal A, la escritura minoica, sigue siendo un enigma. Y aquí volvemos a parar. Cuando hablamos de matriarcado o patriarcado en este contexto, no estamos usando esas palabras en el sentido contemporáneo. No estamos hablando de derechos civiles, de igualdad legal ni de debates modernos. Souviron utiliza esos términos de forma más estructural. Matriarcal no significa que las mujeres gobernaran políticamente cada institución. Significa que la figura femenina ocupa el centro simbólico, religioso y cultural, que lo sagrado se representa en clave femenina, que el imaginario no gira en torno al guerrero. Y patriarcal tampoco significa simplemente que los hombres tengan poder. Significa que el modelo dominante de excelencia es masculino y guerrero. Que el honor, la jerarquía y la violencia organizan y estructuran el orden social. No es una cuestión de simpatías, es una cuestión de qué figura ocupa el centro. Y entonces llegan los otros. A veces se dice, se mezclaron culturas. Y sí, hubo mezcla, pero la palabra mezcla suena demasiado amable. Suena a intercambio gastronómico, a smoothie histórico donde todo se integra sin fricción. La historia rara vez funciona así. Cuando dos modelos sociales profundamente distintos se encuentran, no se funden como colores en una acuarela. Compiten, se tensionan y se reordenan. Y aquí, si seguimos la línea de Souviron, la palabra que mejor encaja no es mezcla, es encontronazo. Porque cuando llega un modelo social estructurado alrededor del guerrero, donde el honor, el prestigio y la jerarquía se organizan en torno al combate, y se encuentran con un mundo donde el guerrero no ocupa el centro simbólico, lo normal es que ocurra una de dos cosas. O el modelo guerrero se diluye, o el modelo guerrero se impone. Y no estamos hablando solo de armas. Hablamos de qué tipo de excelencia humana se celebra y de qué tipo de figura ocupa el centro del imaginario. Y lo que vemos en la Grecia continental micénica es que el guerrero pasa a ser el ideal. De pronto el paisaje cambia. Las murallas crecen hasta volverse ciclópeas. En las tumbas aparecen espadas, lanzas y armaduras. Y el poder empieza a tener rostro, el del jefe guerrero. Ahora bien, aquí hay que ser justos. La historia real no es un videojuego de invasión total con música épica de fondo. Lo más probable es un proceso largo. No fue un llegaron y arrasaron, fue algo más gradual. Nuevos grupos instalándose poco a poco, jefes sustituyendo a otros jefes, alianzas matrimoniales que mezclan sangres, técnicas que pasan de unas manos a otras y sistemas administrativos que siguen funcionando, aunque ya no manden los mismos. Los micénicos adoptan mucho de lo que encuentran. Toman sistemas de palacio, toman técnicas,
toman la escritura y la adaptan a su lengua. En Creta se utilizaba una escritura que hoy llamamos lineal A. Es más antigua y todavía no sabemos leerla. Sabemos que era un sistema administrativo que registraba bienes, intercambios y almacenes, pero su lengua sigue siendo un enigma. Y entonces, hacia el siglo XV a.C., la isla de Creta entra en la órbita micénica. Pero conviene no simplificar. Los palacios minoicos ya habían sido destruidos antes. Hacia el 1700 a.C., los llamados primeros palacios minoicos, Nosos, Festos, Malia, son destruidos. Las causas más probables apuntan a terremotos, algo nada extraño en una zona sísmica como el Egeo. Lo interesante no es tanto la destrucción como lo que viene después, porque los minoicos reconstruyen y no lo hacen de manera precaria ni temerosa. Levantan palacios aún más grandes, más complejos y más sofisticados. Amplían patios, reorganizan almacenes, perfeccionan sistemas de redistribución. Es decir, no se trata de una civilización traumatizada que se encierra para sobrevivir. Y la cosa es que vuelven a construir sin grandes murallas defensivas. Si aquella primera destrucción hubiera sido el resultado de una invasión militar externa, lo esperado sería otra cosa. Lo lógico sería que la respuesta arquitectónica incorporara fortificaciones masivas, una reorganización del espacio en clave defensiva, una obsesión por proteger el perímetro. Pero no vemos eso, vemos continuidad. Eso sugiere que aquella primera crisis no fue el resultado de un enemigo armado ocupando la isla. Fue una catástrofe natural o una crisis interna superada dentro del mismo marco cultural. Después llega la erupción de Tera hacia el 1600-1550 a.C., un acontecimiento de enorme magnitud. Si viste el episodio sobre el colapso de la Edad del Bronce, que te dejo por aquí, ya hablamos de esta catástrofe. Una explosión volcánica brutal en la isla de Santorini que generó tsunamis, alteraciones climáticas y un impacto profundo en las redes comerciales del Egeo. No estamos hablando de un temblor local, estamos hablando de uno de los mayores eventos volcánicos de la antigüedad. De hecho, algunos investigadores han sugerido que esta catástrofe podría estar en el origen lejano de la leyenda de la Atlántida, que menciona Platón siglo después. No como un relato literal, sino como memoria transformada de una civilización insular golpeada por el mar y por el fuego. Pero incluso después de Tera, Creta no desaparece. Nosos sigue funcionando, la estructura palacial sigue en pie, el sistema administrativo continúa. Es decir, el mundo minoico demuestra capacidad de recuperación y precisamente por eso resulta significativo lo que ocurre hacia el 1450 a.C., porque esta vez no asistimos simplemente a una reconstrucción más. Muchos centros minoicos son destruidos y el resultado no es una ampliación del mismo modelo, sino un cambio de manos. Aparece la escritura lineal B de la que hablamos en el capítulo del colapso de la Edad del Bronce. El griego entra en la administración. Los archivos empiezan a escribirse en otra lengua. Los micénicos no dinamitan el sistema palacial, lo ocupan y lo administran en su propia lengua. Y mientras la lineal B se consolida en los nuevos centros de poder, la lineal A desaparece. No estamos ante una escena épica de fuego y espadas documentada por crónicas, pero estamos ante algo profundo, porque una cosa es reconstruir después de un terremoto y otra muy distinta es dejar de escribir en tu propia lengua. Eso no lo haces por voluntad propia. Así que no estamos solo ante una catástrofe natural, estamos ante un cambio de poder, y ese cambio, aunque no deje murallas derruidas espectaculares, deja una huella clara en los archivos. Aquí es donde entra la tesis de Bernardo Soubirón. Según esta interpretación, lo que ocurre no es solo una invasión política, sino un choque profundo de valores. Por un lado, como ya hemos visto, religiones centradas en la diosa, la naturaleza como referencia, la guerra como algo marginal. Por otro, sociedades patriarcales, dioses celestes y masculinos, jerarquía, propiedad y linaje, la guerra como forma legítima de organizar el poder. Soubirón sitúa aquí el origen de algo que todavía nos define, el patriarcado occidental. La guerra como sistema organizado, el Estado como estructura que protege territorio y propiedad, pero también algo más, la esclavitud como consecuencia directa de la guerra. Porque cuando la guerra deja de ser un accidente y se convierte en institución, el enemigo derrotado deja de ser simplemente eliminado,
se convierte en botín. El botín puede ser humano. Eso lo vemos en el mundo homérico, donde la captura de personas forma parte del reparto de honor. Las mujeres, los prisioneros, el trabajo forzado. La guerra no solo produce gloria, produce mano de obra. Soubirón insiste en algo que a veces olvidamos. En el mundo antiguo, la esclavitud no es un fenómeno marginal ni una anomalía. Es una consecuencia estructural de la guerra. Porque en ese modelo, la guerra no termina cuando el enemigo cae. Continúa cuando se cuenta el botín. Y el botín no son solo armas, metales o ganado, son personas que se capturan y se reparten entre los vencedores. Personas que se integran en la casa del jefe, en el taller del palacio o en el santuario. En el mundo homérico lo vemos con claridad. Las mujeres cautivas forman parte del reparto de honor de los guerreros. No son un efecto secundario, son símbolo de prestigio. En el primer canto de la Ilíada, el sacerdote Crises suplica a Agamenón que le devuelva a su hija. Agamenón se niega. Agamenón le dice algo así: No la soltaré. Antes la verás en Argos, lejos de su patria, en mi casa. Allí trabajará en el telar y compartirá mi lecho. No me importan tus súplicas, anciano. Mientras yo gobierne, la muchacha se quedará conmigo. Y en el mundo micénico lo vemos administrativamente. Las tablillas en lineal B mencionan grupos de trabajadores dependientes, mujeres asignadas a la producción textil, personas vinculadas a templos o a dominios palaciales. Es decir, la captura humana entra en la contabilidad, y cuando algo entra en la contabilidad no es algo improvisado, es parte del sistema. La guerra produce esclavos. Los esclavos sostienen la economía palacial, y la economía palacial financia nuevas guerras. Ahí se cierra el círculo. No estamos ante violencia episódica, estamos ante una estructura donde la guerra alimenta el orden social. Y algo que se ve en Homero es que la relación entre amo y esclavo no aparece como una relación abstracta de explotación económica moderna. Es doméstica y personal, tejida alrededor de la lealtad. El esclavo pertenece a la casa y la casa pertenece al señor. Cuando Ulises regresa a Ítaca después de 20 años disfrazado de mendigo, uno de los primeros en reconocerlo no es un noble, es su viejo porquero Eumeo, un esclavo. Eumeo le acoge sin saber quién es, lo trata con hospitalidad, le habla con fidelidad intacta. Y cuando más tarde se revela su identidad, la lealtad ya estaba ahí. No se trata de una relación contractual, es una relación de pertenencia. Y aún hay una escena más hermosa. Cuando Ulises llega a Ítaca, nadie lo reconoce, ni su esposa, ni sus criados, nadie, salvo su perro, Argos, un animal viejo abandonado sobre un montón de estiércol cubierto de pulgas que al oír la voz de su amo levanta la cabeza, mueve la cola y muere. Ulises lo reconoce, pero no puede hacer nada. No puede acercarse, no puede acariciarlo, no puede pronunciar su nombre. Si lo hace, se delata. Así que contiene la emoción. Y Argos muere sin que su amo pueda despedirse. Es una escena breve. En esa escena se reconoce todo un mundo donde la fidelidad es la virtud más alta, donde permanecer a una casa define quién eres y donde la lealtad puede sobrevivir incluso a 20 años de ausencia. Ese es el mundo que hereda Grecia, un mundo donde la guerra produce esclavos. No estamos ante capitalismo, estamos ante estructura patriarcal guerrera. Y en ese modelo la esclavitud no es anomalía, es consecuencia. Y junto a esto, otro desplazamiento más silencioso. La mujer deja de ocupar el centro simbólico que parecía tener en el mundo egeo anterior. No desaparece, pero cambia de lugar. Del ámbito ritual visible, del espacio público simbólico, al espacio privado, al interior doméstico. Cuando el guerrero se convierte en modelo, el espacio público se militariza. Y cuando el espacio público se militariza, la mujer pierde centralidad en ese plano. No es un juicio moral, sino una transformación estructural. Y todo esto queda condensado en un momento concreto. En la Ilíada, cuando Héctor se despide de Andrómaca antes de volver al combate, ella le suplica que no salga a luchar. Le recuerda que ya ha perdido a su padre y a sus hermanos. Le dice que él es todo lo que le queda y le confiesa su miedo. No solo miedo a perderlo, miedo a lo que vendrá después. Porque si Troya cae, ella será llevada como esclava. Ese es el horizonte real de la derrota. La guerra no es solo muerte, es esclavitud. Y entonces Héctor responde y le dice algo que define un mundo. Vuelve a casa y ocúpate de tus labores, del telar y de la rueca. La guerra es cosa de los hombres. No lo dice con crueldad, lo dice como evidencia. Él va a lo suyo, ella va a lo suyo. Y lo suyo es la guerra y lo suyo es tejer.
Cuando escuchamos esto, entendemos que el modelo ya está fijado. La mujer, incluso cuando es princesa, queda ligada al interior doméstico. Y Héctor lo dice con una frase todavía más dura, que preferiría morir antes que oír el grito de Andrómaca arrastrada como esclava. Aquí está todo: guerra, honor, esclavitud, división de roles y patriarcado estructural. Y tengamos en cuenta esto: la Ilíada se fija por escrito en el siglo VIII a.C., pero el posible encontronazo del que estamos hablando, la llegada micénica al Egeo, la transformación estructural del mundo minoico, habría ocurrido siglos antes, en torno al 15 o 14 a.C. Eso significa que cuando Homero canta, ese modelo ya no es novedad. La lógica del guerrero no aparece como una ruptura, sino como evidencia, ya está asumida. Lo que pudo haber sido una transformación histórica en la Edad del Bronce, en Homero ya es simplemente mundo. Y ahí está el kit de la cuestión, porque cuando algo se convierte en normalidad cultural, deja de percibirse como cambio, es parte del paisaje. Y es aquí donde entra en juego el mito: conservar la memoria, sin saber que la está conservando. La guerra puede destruir, puede arrasar ciudades, desplazar poblaciones e imponer élites nuevas. Pero seamos claros, la guerra por sí sola no sabe hacer otra cosa que destruir. Y destruir es fácil, lo difícil es construir algo que dure. La violencia puede abrir paso, pero no que la siguiente generación lo asuma como propio y no como una herida abierta. Digamos que no sabe cómo organizar memoria. Para que un cambio histórico se vuelva duradero, necesita algo más. Necesita relato, necesita legitimación, necesita sentido. Y no estamos hablando de la actualidad, seguimos en el mundo antiguo, aunque a veces cueste distinguirlo. Porque la historia tiene esa manía: cambia los decorados, pero repite los mecanismos. Y ahí entra el mito. El mito no es un cuento infantil, el mito no persuade con argumentos, trabaja con imágenes que se repiten hasta volverse evidentes. Dice quiénes somos, de dónde venimos y por qué el mundo es como es. Mucho antes de que la filosofía pusiera en duda esas narraciones, como vimos en el episodio sobre la era axial, el mito cumplía una función decisiva: fijar un orden. En el segundo milenio antes de Cristo esto era necesario, porque cuando un modelo nuevo se impone, necesita narrarse como origen para poder durar. Y uno de esos relatos fundacionales es el mito de Europa. Europa no es griega, es fenicia, una joven cuya belleza, dice el mito, llamó la atención de un dios. Está en la orilla, en su tierra, cuando aparece el toro blanco, hermoso, manso, casi hipnótico. No es un animal cualquiera, es Zeus disfrazado. Europa se acerca confiada y se sube a su lomo. Y entonces el toro se lanza al mar y la arranca de su mundo y se la lleva a Creta. Allí la posee. De esa unión nace Minos, y de Minos una dinastía que dará nombre a toda una civilización. El continente entero termina llevando el nombre de esa mujer raptada. Si uno lo mira con distancia, el esquema es claro: un poder masculino que llega desde fuera, desplaza y funda. Europa no decide nada, simplemente es raptada. Sin embargo, el relato no se transmite como trauma, sino como genealogía. Lo que pudo haber sido violencia se convierte en linaje. Lo que pudo haber sido imposición se transforma en origen legítimo. El mito no borra el conflicto, sino que lo integra y lo naturaliza. Ahí está su fuerza. Cuando una sociedad empieza a contar su propio nacimiento como algo inevitable, incluso divino, el cambio ya no necesita justificación cada día. Se hereda y se asume. Y así, lo que quizá fue un encontronazo en el segundo milenio antes de Cristo, en el siglo VIII ya es tradición cantada. Y el mito de Europa no está solo. Si seguimos la pista que propone Subirón, veremos que otros relatos griegos parecen conservar ecos de esa tradición. Pandora, por ejemplo, la primera mujer creada por los dioses, no como origen sagrado, sino como castigo. Es enviada a los hombres como respuesta a la rebeldía masculina, a la rebeldía de Prometeo. Hermosa, seductora, portadora de un recipiente que al abrirse libera los males sobre la humanidad. Aquí la mujer ya no ocupa el centro sagrado. Es ambivalente y peligrosa. Es el punto por el que entra el desorden. Luego está Helena, no una diosa soberana, ni una figura que encarne un orden cósmico, sino una mujer cuya belleza desencadena una guerra. El conflicto ya no nace de una diosa central, nace de la disputa masculina por posesión y honor. Helena no decide la guerra, la provoca, o mejor dicho, es utilizada como premio, como excusa y como agravio. Ahora te hago una pregunta.
Todos sabemos que Helena causa la guerra de Troya, pero si os pregunto cómo termina Helena, ¿cuántos lo sabríais? Porque casi nadie recuerda su final. Recordamos la guerra a Aquiles, recordamos el caballo y la caída de Troya. Pero Helena, la que supuestamente lo desencadena todo, desaparece del foco. Y lo que ocurre es revelador. En la tradición más conocida, Helena vuelve a Esparta con Menelao. Regresa al orden doméstico, como si su función hubiese sido simplemente poner en marcha la maquinaria épica. Y una vez cumplida esa función, se diluye. Ese detalle no es menor, porque en ese mito la mujer no es centro simbólico del orden, es detonante narrativo de la gloria masculina. Y después, mucho más tarde, Antígona, una mujer que desafía la ley del Estado para obedecer una ley anterior, familiar, casi arcaica. Antígona no es la mujer central del poder ritual, es la resistencia frente a un orden ya consolidado. Y en su derrota trágica muchos han querido ver el eco de algo más antiguo que se apaga. No estamos diciendo que estos mitos sean crónicas directas del pasado, pero sí que leídos en conjunto muestran un desplazamiento de la mujer como eje simbólico y religioso a la mujer como problema, como causa de conflicto o como figura confinada en la esfera privada. Soubirón sugiere que los mitos no inventan de la nada, reordenan imágenes para fijar nuevas estructuras. Y cuando miramos a Pandora, Helena o Antígona a la luz de ese posible encontronazo cultural, la transición se vuelve visible. Recuerda las figuras minoicas de las que hablamos antes, la llamada Señora de las Bestias, la figura femenina en el centro del ritual, de pie, visible y sagrada, con animales a su lado, no como amenaza, sino como símbolo. Ahora piensa en Helena, no es una diosa soberana, sino un motivo de disputa. O piensa en Andrómaca, cuando Héctor le dice que vuelva al telar. La mujer ya no es el eje simbólico, es interior doméstico. Y cuando Antígona desafía la ley del Estado, ya no representa el orden central, representa una resistencia. No estamos diciendo que el mundo minoico fuera un paraíso perdido, pero las imágenes cambian. Y cuando cambian las imágenes que una cultura repite, cambia también lo que esa cultura considera natural. Si queréis, en otro episodio podemos detenernos en cada uno de estos mitos con más calma, porque cada uno de ellos daría para una conversación entera. Ahora bien, si queremos que el episodio sea serio, tenemos que escuchar la otra perspectiva, porque la prudencia arqueológica te dirá algo muy sencillo: la ausencia de murallas no demuestra ausencia de violencia. El arte no siempre refleja lo que una sociedad teme o practica. Podría ocultarlo, podría simplemente no exhibirlo. Y también nos dirán otra cosa, que quizás estemos idealizando demasiado el mundo minoico, que esas figuras femeninas con el pecho descubierto no prueban ningún equilibrio sagrado perdido, que podrían ser simplemente convenciones estéticas, o incluso, como pensaron algunos arqueólogos del siglo XIX, bastante incómodos con lo que veían, una cultura extraña, excesiva, decadente. Pero cuidado, porque muchas veces lo que parece retorcido dice más de quien mira de lo que está siendo mirado. El pecho descubierto en el arte minoico no tiene por qué ser una provocación. Puede ser simplemente su manera de representar lo femenino, un símbolo de poder. Y además, la historia rara vez funciona como una película de invasión total. Las transiciones suelen ser graduales. Y otra cosa, indoeuropeo no equivale automáticamente a guerra. Existen sociedades no indoeuropeas con violencia estructural intensa. Y no todas las sociedades indoeuropeas son máquinas bélicas permanentes. Reducirlo todo a ellos eran guerreros y los otros pacíficos sería demasiado simple. Aquí es donde enfoques como el de J.P. Mallory resultan útiles. Separar cuidadosamente lo que sabemos de lo que interpretamos. Lo que sabemos es que hubo cambios culturales profundos en el Egeo, que aparecen nuevas estructuras de poder, que la organización se militariza en la Grecia continental, que la escritura cambia, que el imaginario se transforma. Lo que interpretamos es el relato que conecta esos puntos. Si eso fue la destrucción de un mundo pacífico o un proceso complejo lleno de zonas grises. Ahora bien, que existan objeciones no significa que la tesis de Soubirón sea un capricho, y tampoco significa que él ignore las dificultades. De hecho, el propio Soubirón es consciente de lo complicado que es demostrar de forma concluyente un encontronazo de ese tipo. No tenemos crónicas minoicas describiendo la invasión, no tenemos documentos que digan aquí comenzó el patriarcado. Tal vez nunca sepamos si existió una civilización verdaderamente pacífica. Tal vez los minoicos no fueran tan distintos como imaginamos. Pero hay algo que sí parece claro.
Hubo un cambio profundo en la forma de vivir, de creer y de hacer la guerra. Y ese cambio sigue con nosotros cuando damos por hecho que la violencia es inevitable, cuando pensamos que la historia solo avanza a golpes de espada, cuando no podemos imaginar una sociedad organizada de otro modo. Así que quizá la pregunta no sea si los indoeuropeos fueron violentos, la pregunta es otra. Si lo somos nosotros. Porque cuando miramos hacia atrás solemos decir que siempre ha habido guerras, que siempre ha sido así, que es la naturaleza humana. Y lo decimos con una mezcla de resignación y alivio, como si esa frase nos descargara de responsabilidad. Pero pensemos un momento en el siglo XX, en sociedades cultas, educadas, con ciencia, con filosofía, con universidades, con música clásica y con campos de exterminio, con ciudades reducidas a ceniza, con Hiroshima. Una bomba que no distinguió entre soldados y niños, entre culpables y gatos dormidos en una ventana. Y la explicación fue racional, necesaria, estratégica, inevitable, daño colateral, un término técnico para nombrar el horror. Y hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viendo familias que huyen, ciudades arrasadas y categorías militares que significan realidades mucho más complejas. Y seguimos diciendo, esto no puede pasar en nuestro tiempo. Pero la historia no funciona así. Sauviron lo recuerda con crudeza. Quien dice esto no puede ocurrir en el siglo XXI es un iluso. ¿Empezó todo esto con los indoeuropeos? No lo sé. Quizá empezó mucho antes. Quizá la violencia sea más antigua que cualquier lengua. Pero lo que sí sabemos es esto. Una vez que un modelo se consolida, una vez que la guerra se convierte en estructura, una vez que la admiramos, la cantamos y la convertimos en épica, se vuelve difícil imaginar otra cosa. Y tal vez la pregunta no sea si hubo un encontronazo en el segundo milenio antes de Cristo. La pregunta es si somos capaces de salir de él. Y si soy sincero, no puedo ser optimista. La guerra ha estado siempre ahí. Ha cambiado de forma, de escala, de justificación, pero no ha desaparecido. Ha habido largos periodos de estabilidad, como la llamada Pax Romana, o la relativa calma entre grandes potencias tras la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso esas paces estaban sostenidas por una hegemonía clara, por un equilibrio de poder, con la conciencia de que enfrentarse tendría un coste inasumible. No eran armonías universales, más bien eran equilibrios vigilados, y los equilibrios en la historia duran lo que duran. No veo a ningún poder entregando su hegemonía por convicción moral. No veo a ningún imperio renunciando a su posición simplemente porque sería lo correcto. Parece que la historia no funciona así. Discutiendo esto con un buen amigo, llegamos a la conclusión de que si hay algo que podría alterar esa lógica, quizá no venga de la ética, quizá venga de la tecnología. La tecnología ya ha cambiado la guerra muchas veces, la ha hecho más rápida, más lejana, más impersonal. Tal vez en algún punto la haga también innecesaria o tan costosa que deje de ser viable. Pero no lo sé, porque la misma tecnología que conecta el mundo también multiplica la capacidad de destruirlo. Y nunca hemos sido tan poderosos ni tan frágiles. Carl Sagan advertía algo parecido. Hemos alcanzado un poder tecnológico inmenso, pero no necesariamente la sabiduría para manejarlo. Así que no tengo una respuesta limpia, solo una sospecha. La historia no se detiene por buenas intenciones, cambia cuando cambian las condiciones. Y tal vez el próximo gran cambio no sea moral, sino técnico. O tal vez ni siquiera eso baste. Soy Iván y hoy hemos navegado por la historia.